Amigos de Perú 21, estamos acá con el ingeniero Roque Benavides, un invitado muy especial para hablar de minería y de otros temas. Buen día, ingeniero. Buenos días, Carlos. Siempre muy grato hablar con un periodista de la calidad que tú tienes y que conocemos de muchos años. Muchas gracias por sus palabras. Justo nos ha llegado de hace unos minutos la ley MAPE, recién la estamos revisando, probablemente usted también, pero ¿qué expectativas hay, no? Porque Rómulo mucho conoce bastante bien el sector, por supuesto. No solamente Rómulo Mucho, el señor viceministro de Minas también conoce, Es verdad. él ha trabajado en Ingemet. Yo creo que es un equipo de los más competentes que hemos tenido en los últimos años en el Ministerio de Energía y Minas. Creo que debido a lo delicado del tema, ellos se han demorado, quién sabe, un poco en presentar esta ley MAPE, porque es evidente que el reinfo ya fue, como dicen los jóvenes, ¿no? Y creo que hay que enfrentar la realidad de que la formalización a través del reinfo en el fondo es una informalidad normalizada, no es un juego de palabras. El otro día conversando con un colega tuyo, con Mario Ghibellini, yo le dije el reinfo, que era la formalización, se ha informalizado porque se prorroga y se prorroga. Y él me usó la palabra adecuada, la normalización de la informalidad. Y eso no debe continuar. El Perú sufre del tema de la informalidad, no solamente en la minería. El 70% de la economía peruana es informal y la minería no se escapa de eso. Así que creo que el reinfo, ya con tantas prórrogas, hay que revisarlo y estoy seguro que de eso se trata esta ley MAPE. Claro, hay que revisar un poco los detalles de Reinfo, como usted lo ha dicho. Solamente un poco más de 2%, 2.000 y pico de inscritos se han logrado formalizar, de los 87.000 o 90.000 inscritos, pero además hay un 79% que ha suspendido el proceso, ¿no? Entonces, tienen el permiso, pero digamos no avanza realmente ese proceso. Entonces, Y es evidente cuando yo digo que se ha informalizado que esos certificados, ese registro, se pasa de mano en mano. Y claro, entonces ya es hasta difícil rastrear quién es el productor inicial, de dónde sale el mineral, porque a la hora que pasa de mano en mano ya no se conoce quién es el que ha robado el mineral o ha producido el mineral. así es. Y hay otras cifras interesantes, ¿no? Como usted y otros han señalado, la minería ilegal ha crecido como problema más que el narcotráfico en cuanto a dinero que mueve, ¿no? Es evidente que los problemas que tenemos en el Perú dentro de la informalidad es la minería, pero el narcotráfico también es parte, reflejo de esa informalidad. La tala indiscriminada de bosques, no nos olvidemos, es un tema fundamental también. Así que el tema hay que enfrentarlo, a mi modo de ver, en su conjunto. La informalidad en el transporte. ¿Acaso no somos conscientes que en las grandes ciudades hay transportes informales y que por supuesto echan muchos humos con efecto invernadero? Por supuesto. Entonces, yo sí creo, hablando específicamente del tema de minería, es que hay que presentar una propuesta que sea razonable, que sea un incentivo a la formalización. Y cuando digo incentivo, es porque yo no creo que la solución de los informales sea a palazos o usando las armas. Yo creo que la solución de la informalidad en el Perú tiene que ser con mecanismos de mercado, facilitando el ingreso a la formalización. Ahora, uno no cree que la solución sea balazos, pero lamentablemente entre ellos parece que hay un tema de balazos. Hemos visto muertos incluso en minas de minería ilegal. Hemos visto, bueno, obviamente hay una serie de delitos alrededor, ¿no? Trata de blancas, prostitución, semiesclavitud en algunos casos, ¿no? Esto genera también delitos alrededor, ¿no? Como un ecosistema. Bueno, yo me refería a cómo hacer para que el Estado formalice. Claro que hay mucho de balazos, mucho de delincuencia
Y no Claro. nos olvidemos de eso, porque la informalidad, la ilegalidad, llega a la delincuencia. Y aquí, en eso, sí tenemos que ser absolutamente firmes. Ahí sí hay que solucionar el tema de balazos, ¿no? Yo no puedo aceptar Claro, que una persona honorable en la calle le metan un balazo obviamente. o en menor cuantía le roben, pues, desde su celular hasta bienes más importantes. Y en ese sentido, ahí sí, el Estado de Derecho tiene que ser la constante. No puede aceptarse esa situación. Ahora, como usted mencionaba, estamos contra el tiempo, ¿no? Está esta idea de que Reinfo obviamente vence en unos días, ¿no? También en paralelo hay un proceso en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que lo ha estado moviendo el Colegio de Abogados de Loreto, entre otros abogados, y que también ha estado en audiencia y entiendo que también podría resolver en estos días sobre el tema Bueno, de la ampliación de Reinfo, pero también el tema de fondo, ¿no? el tema legal en el Perú es un tema pues que a muchos de los que no somos abogados nos desconcierta. Claro, Qué puede tener que hacer el Tribunal Constitucional ante un hecho evidente de estar al margen de la ley? Porque quien usurpa propiedad, ya sea concesiones o propiedad superficial, es evidente que no está dentro del Estado de Derecho. Pero en fin, habrá que ver qué cosa es lo que decide el Tribunal Constitucional, que hay que respetar esas instituciones, por supuesto. claro, porque supuestamente esta denuncia supuestamente va eh, a favor de la formalización, es decir, denuncia los crímenes alrededor de la ilegalidad de la minería, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como usted dice, qué sale de eso, ¿no? Eh, Sí. ahora, en paralelo, las exportaciones de oro se han multiplicado, si no me equivoco, según el IPE, de 2005 al 23 por 7. Digamos, el oro sigue en su momento Yo, más en- alto, probablemente. yo entiendo que son 4.000 millones de dólares de exportaciones de oro, si es que no es más, Claro, porque la informalidad tiene esa peculiaridad de que las estadísticas no son ciertas. Lo que es claro. evidente es que hoy día Bolivia ha pasado a ser un importante exportador de oro y en Bolivia, que yo sepa, no hay una sola mina de oro. Claro, Eso está, y ese es el otro tema que creo que es importante mencionar dentro de la informalidad, el contrabando. así es. Muchas veces se hablaba de la culebra, la cantidad de camiones que venían con contrabando de Bolivia hacia el Perú. Bueno, ese contrabando pareciera que se está dando del Perú a Bolivia y seguramente no necesitan una culebra, sino necesitan pequeños vehículos, porque el oro no ocupa tanto espacio. Y entonces eso también hay que enfrentarlo. Y creo yo, como, perdónenme que mencione a mi hermano Raúl Benavides, que publicó un artículo muy interesante en El Comercio, eso se ataca viendo pues los proveedores de insumos, de maquinaria, los que tratan el mineral en plantas concentradoras y en plantas de tratamiento, ya sean de lixiviación. Y entonces yo creo que la SUNAT, que es tan eficiente a la hora de fiscalizar a quienes pagamos impuestos, debería ser pues un poco más eficiente en cuanto a la fiscalización de esas plantas procesadoras, que son muchas, de esos proveedores, desde explosivos hasta los vendedores de maquinaria, porque esa explotación minera no se da con las manos. Así que yo creo que hay que ver la forma de rastrear esos insumos. Por ejemplo, el caso de Madre de Dios. ¿Cuántos ingresos pueden haber a Madre de Dios? ¿Acaso no se pueden poner tranqueras que puedan ser bien vigiladas para el ingreso del petróleo, del mercurio? Mercurio, Claro claro. que sí. Y eso es el Estado que está fallando. Un aspecto que también es importante mencionar es que el sector privado no puede arrogarse la representación para atacar a la minería informal. Eso sería también ir contra la ley. A quien le corresponde ese rol es al Estado, y es el Estado el que está fallando. Es verdad. Sobre ese artículo,
valga resaltar una parte, dice, ¿no? En los últimos 20 años solo se han otorgado 2 certificados de cierre pasivos ambientales, mientras que numerosas empresas privadas esperan por años la certificación, habiendo cumplido con todo. Hay Bueno, esa inequidad, ¿no? ayer se clausuró un simposium sobre pasivos ambientales y cierre de minas en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Departamental de Lima, y las conclusiones fueron interesantísimas. Realmente no nos damos cuenta que con esta informalidad lo que estamos haciendo es creando nuevos pasivos ambientales. Estamos destruyendo el medio ambiente, además del tema de la seguridad de los trabajadores que trabajan en condiciones que ciertamente no son fiscalizables. Así que no creamos que este es un tema menor, no creamos que este es un tema puramente económico, es un tema que se ha escapado de las manos del Estado y es un tema social, Así es. económico y medioambiental. Así es, ha mencionado usted Bolivia y también he visto que en Colombia también hay bastantes problemas con la minería, ¿no? Eh, Bueno, en Colombia se la dan pues de muy medioambientalistas, pero el cuidado del medio ambiente solamente entra a jugar en el mundo formal. En el mundo informal no hay cuidado del medio ambiente. Y entonces aquellos que son pues tan radicales, tan muy del tipo de medioambientalistas, que no defiendan pues a estos mineros informales. Ahora, como usted bien ha dicho, eh, el Perú es el que tiene más proyectos de cobre en el mundo, ¿no? Definitivamente. Y eso es una súper oportunidad para nuestro país. ¿Cómo podemos hacer para, así como se habla mucho de lo informal y lo ilegal, parece que lo formal queda de lado, ¿no? Nos olvidamos que hay que Bueno, reactivar. yo anoche estuve en la ceremonia, celebración de los 120 y tantos años de la Sociedad Nacional de Industrias y pasaron un video un poco contando la historia y en la Sociedad Nacional de Industrias solo mencionaron a la minería informal. No hubo una palabra de la minería formal. Usted comprenderá que la industria minera consume muchos productos industriales y no, si es que a nivel de la Sociedad Nacional de Industria solo mencionan a la minería informal, la verdad es que creo que hay mucha gente desorientada en nuestro país. Sí, bueno, hablando de la sociedad, justo el otro día estuve con su amigo Ricardo Márquez, que también se ha inscrito en un partido político, por cierto. Muy Eh, buen amigo. un muy buen amigo y además conoce como usted, ha tenido oportunidad de ver un poco, se ha acercado un poco al gobierno a ver cómo están trabajando. ¿Y qué faltaría, qué consejo le daría, ya que tienen esta comunicación fluida con el gobierno, para poder sacar adelante estos proyectos? Bueno, yo no tengo mayor comunicación más allá del Ministerio de Energía y Minas con las justas. Conozco a Ujú. algunos de los ministros. A la señora Boluarte la he saludado en un par de oportunidades, pero yo nunca he tenido una conversación con ella. Yo creo que el consejo que le daría al gobierno y específicamente a la señora Boluarte es algo que he escuchado que un congresista dijo el otro día: hay que hacer un cambio de gabinete, hay que mejorar el talento de nuestro gabinete. No puede ser, pues, los nombramientos en Petroperú, donde finalmente hay un error, pues, de parte del gobierno evidente. Y entonces, creo yo que tenemos que buscar más talento para el Estado que está fallando en su rol que le llama la Constitución, ¿no? ¿Cómo entender esto de Petroperú? ¿No? Parece que hay una vuelta atrás, ¿no? Parecía que estábamos avanzando y pareciera que hemos regresado, en Yo fin. creo que ahí ha habido un error. Creo que gente con mentalidad estatista no es lo que necesitamos en Petroperú. Lo que necesitamos en Petroperú es mentalidad privatista, de sector privado. Quién sabe convocar a alguno de esos acreedores a que participen en el capital de la empresa, hacerla más eficiente. Y un aspecto que creo que debería resaltar usted, Carlos, en el artículo es el hecho de que así como en minería nos hemos retrasado mucho en la exploración minera, en hidrocarburos y especialmente en el gas,
nos hemos retrasado enormemente. Mm, Si es que no hacemos algo, en 15 años plazo no tendremos gas de camisea. Y wow, eso lo que haría es subir el precio de la energía. Y eso afectaría especialmente los hogares más humildes de nuestro país. No somos pues insensibles, somos gente responsable. claro. Yo no estoy en el negocio de los hidrocarburos, pero tengo, por supuesto, vinculación a través del Colegio de Ingenieros, a través de Ujú. la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y es evidente que necesitamos explorar muchísimo más. Lo mismo sucede para el petróleo. Hay gente que dice que el petróleo no tiene futuro. Bueno, aprovechémoslo pues en el presente. Busquemos petróleo para Ujú. producir. Ahora que países como Venezuela están produciendo menos, que Mm. Bolivia dejó de producir gas. En fin, creo que también hay una oportunidad. Eso no le quita que descuidemos la industrialización del país. Yo no voy a estar cayendo en la tentación de decir más importante es la minería que la industrialización. Por supuesto que la industrialización es importante. El Claro. turismo, la agroindustria, todo tenemos que potenciar. Y por supuesto, los parques económicos para promover la industrialización y atraer industrias a nuestro país son fundamentales. Muy importante lo que ha dicho sobre el tema energético. También dijo palabras bien interesantes sobre el tema de Chancay, ¿no? Sobre hubo antes y después. Es evidente, Chancay es una inversión muy importante, pero fíjese, solamente para, sin ningún deseo de sonar a picón, este, Chancay es una inversión de 1.300 millones de dólares, donde hay construcción, movimiento de tierras, por supuesto, esas grúas maravillosas y toda la tecnología. Cuando se hizo Quellaveco, se invirtieron 5.500 millones de dólares en movimiento de tierras, en equipamiento, en Ujú. construcciones y parece que eso es poca cosa comparado con Chancay. Yo creo que sí, Chancay tiene una particularidad y es que, como sabemos los que leemos de historia como usted y como yo, el centro de gravedad de la economía mundial ha pasado del Atlántico Norte entre Estados Unidos y Europa hace 50 años a la cuenca del Pacífico. Y hoy día la cuenca del Pacífico es pues muy importante y Chancay está llamado, junto con el Callao, con un super tren que deberíamos de construir muy rápidamente, podemos hacer un megapuerto, pero de nivel mundial. Hay que entender que a Chancay van a llegar barcos de un calado de 200.000 toneladas. Hoy día, por el canal de Panamá, el máximo de calado es de 60.000 toneladas. Mm. No, es evidente que cualitativamente el Callao nos pone en los ojos del mundo y nos pone mirando hacia la China, hacia Rusia, hacia Estados Unidos, hacia los países del sudeste asiático y que es una magnífica inversión. No descuidemos las otras inversiones. No, claro que no. Usted escribió justamente sobre Moquegua, además, ¿no? Capital del cobre. Es un Bueno, artículo recientemente, ¿no? veo que alguien me lee. No, sí, claro que sí, Yo que sí. Ah, me pidieron, me invitaron a escribir todos los meses una pequeña columna en el claro, claro. comercio y por supuesto refleja un poco mis viajes, mis visitas a las universidades y me encantó entrar a la ciudad de Moquegua con el lema Moquegua, capital del cobre del Perú, la región más competitiva del país este año, más que Lima, la región más competitiva. ¿En qué se mide eso? En ingresos per cápita, que es el más alto a Ujú. nivel del Perú, seguramente por la poca población que tiene, pero también en educación escolar, la comprensión lectora, la capacidad matemática. Mm. Yo me siento muy orgulloso de lo que están haciendo los moqueguanos y creo que, como les dije en mi discurso final, yo espero poder enseñar en la Universidad Nacional de Moquegua porque creo que esa es la forma de contribuir con los moqueguanos. Ahora, hablando de moqueguanos, ¿qué le parece lo del presidente Vizcarra, no? Parece que están apretos por ahí. Bueno, yo creo que hay moqueguanos buenos y moqueguanos de los otros. No quiero comentar mayor cosa más. Así es. Sinceramente creo que el,
el señor, ¿cómo se llama? Vizcarra. Eh, se me escapó el nombre, el apellido, Vizcarra. Vizcarra, no es un hombre pues, que actuó bien en el caso de las vacunas, no actuó bien durante el cierre del Congreso, creo que estuvo muy equivocado, pero acá se le está juzgando por su función como gobernador de Moquegua De y Moquegua. es evidente por lo que hemos escuchado de la firma Obrainsa que él ha recibido pues emolumentos, por decirlo menos, sino coimas, ¿no? Y ha coincidido con otros dos expresidentes, ¿no? El caso de Humala, donde ya se confirma un poco lo de Venezuela. Todavía el proceso está en curso legalmente, pero se hablaba mucho del dinero de Venezuela, ¿no? Y por el lado de Castillo, bueno, se empieza el tema del juicio por el golpe, ¿no? Bueno, es una pena. Usted sabe, estas cosas se pueden ver desde dos ángulos. El ángulo que a nosotros, los peruanos, nos hace sentirnos avergonzados, pero al parecer mucha gente en el extranjero especialmente se impresionan de que la justicia peruana llega hasta el presidente de la República. Ujú. Y eso puede ser hasta positivo en nuestro país. Acá no hay pues coronas sobre los presidentes. Acá también a los presidentes se les juzga y si es que son culpables se les sentencia. Yo creo que hay que actuar con toda justicia, con toda justicia. No hay que actuar con injusticia. Y yo Ujú. creo que en eso tenemos que ser muy conscientes. Claro que sí. Para ir cerrando, se viene el CADE. Hay expectativas, por supuesto, Bueno, como siempre. el CADE regresa a Arequipa, cosa que estoy seguro que a los arequipeños les gustará mucho. Creo Claro. que es muy importante que esas conferencias empresariales vayan a provincias, vayan a la Ciudad Blanca y que nos integremos más. Creo que ese solo hecho ya es importante. Habrá que discutir un CADE que viene justo antes de las elecciones del 2025 es especialmente gravitante. Yo hubiese querido ver también que se discutiera un poco más sobre minería y cómo la columna vertebral de la economía peruana puede contribuir mucho más al desarrollo de nuestro país. Claro que sí, porque digamos que quedó pendiente, se hablaba mucho de Tía María, en fin, otros proyectos, Conga, ¿no? Que se quedaron un poco en stand-by, ¿no? Y tenemos a Franal, y tenemos Es cierto, Michiquillay, y tenemos los Chiquilla. sulfuros de Yanacocha, de La Zanja, de Tantahuatay, tenemos La Granja, tenemos el Cañariaco, tenemos varios proyectos. Yo me quedo muy impresionado con la región Moquegua. Yo sé que son pocos habitantes, pero la región más competitiva del Perú, debido a que han puesto en valor ese cobre que está llamado a ser el metal del medio ambiente, el metal que se va a utilizar principalmente en los carros eléctricos que no van a emitir gases de efecto invernadero y que por supuesto servirá para las energías alternativas. Muy impresionado, yo felicito sinceramente a mis hermanos moqueguanos, están haciendo un trabajo estupendo, más allá de sus políticos. Bueno, hemos visto en el APEC estos carros eléctricos, ¿no? Por ejemplo, con los chinos, incluso cuando se han estado movilizando en Lima, ¿no? ¿Tiene un balance ¿Ya? sobre el APEC, lo que pudo ver? Pues yo creo que sería mezquino decir que el APEC no ha sido fantástico para el Perú. Nos ha puesto en el ojo del mundo. Hemos tenido a los líderes mundiales, desde Xi Jinping hasta el señor Biden y todo lo demás. Realmente el primer ministro japonés. No nos olvidemos que Japón es la tercera o cuarta economía del mundo. Están pues Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Y en el Perú han estado las tres economías más importantes del mundo. No desmerezcamos, no seamos mezquinos. Este gobierno podrá tener muchos errores. Por supuesto, viene de un gobierno fallido como el del señor Castillo, pero tener el APEC acá ha sido muy importante. Y usted mencionó además, en algún momento había ese tema de inversión alemana, ¿no? No sé si llegó a Por, su, concretarse. Por supuesto, nosotros, el doctor Víctor Raúl Aya de la Torre
decía, ni con Washington ni con Moscú. Bueno, nosotros tenemos que estar con Washington, con Moscú, con Beijing, con Berlín y con todas las grandes capitales del mundo. Nosotros tenemos que ser un país atractivo para la inversión. Los alemanes son pues muy industrializados, los chinos también, los americanos. Hay que traer más industria, pero también hay que traer más minería y hay que traer más Claro, agroindustria y hay que traer más turistas. Por supuesto, todo. El claro, Perú no tiene tiempo para esperar. La pobreza no espera. La falta de educación, la falta de nutrición en nuestro país. No hay derecho. El otro día estuve hablando en la Universidad Nacional de Juliaca y hablábamos sobre la permisología. Están esperando hace 20 claro. años para tener una planta de tratamiento de agua. En Juliaca no hay planta de tratamiento de agua. ¿A dónde se van todos esos residuos? O sea, la permisología no es solamente para la minería, es para todo orden de cosas. Juliaca no tiene planta de tratamiento de agua. Yo entiendo que en el Increíble. Perú solamente hay 6 o 8 plantas de tratamiento de agua. ¿A dónde se va todo lo demás desagües? ¿Acaso no nos preocupa el tema medioambiental? Hay Yo un doble discurso creo, ahí, ¿no? hay un doble discurso y claro, la minería dicen que es la culpable de la contaminación. La minería responsable, yo le puedo asegurar que cuida el medio ambiente, se integra con las comunidades, tienen monitoreos participativos, por supuesto que socialmente contribuye y económicamente ni que se diga. Así que yo sinceramente creo que hay que enfrentar el tema medioambiental con todo realismo y ver que no hayan pues aguas residuales. Fíjese usted, creo que es importante destacar la labor que ha hecho Cerro Verde en Arequipa de tratar las aguas residuales que antes se iban al río Chile y que hoy día son tratadas en la planta de la Enlosada y esas aguas son las que utilizamos para producir cobre y por supuesto el remanente es agua limpia que va al ambiente. Yo creo que hay ejemplos extraordinarios que hay que destacar. La minería informal, por supuesto, trae problemas medioambientales muy serios, porque no recibe fiscalización, porque no tienen obras de ese tipo. Así que no comparemos la minería informal con la minería responsable, la minería formal. Claro que sí. Y ahora que mencionaba de la Torre, ¿cómo ve el partido? Creo que, bueno, ya dijo en Fíjese, una entrevista que usted no va a ser candidato. yo creo que en el Perú el largo plazo está entre 3 y 4 meses. Así que no, yo no creo que sea momento de candidaturas de ningún tipo. Claro. Pero lo que yo sigo viendo es un poco de desorganización en los partidos tradicionales. Porque Sí. claro, hay un montón de cascarones que tenemos que se han inscrito. Ese es otro de los problemas que pareciera que la reforma electoral no ha subsanado, ¿no? Yo espero, en honor a la memoria del doctor Ayala La Torre, que el APRA salga fortalecido, pero para eso tiene que haber unidad y fraternidad, que parece que es lo que menos hay en estas épocas. Claro, claro que sí, claro que sí. Para cerrar, eh, ¿qué hacemos con los representantes de la minería ilegal en el Congreso? ¿No? Debe haber una forma que uno elija a alguien y pueda luego transparentar sus relaciones y fiscalizar un poco con quienes se reúnen, ¿no? Yo me he quedado muy impresionado de la invasión esa que han hecho, supongo, los mineros informales frente al Congreso de la República anoche que pasé por ahí. Creo que están poniendo una presión inadecuada y seguramente porque tienen representantes dentro del Congreso. Yo creo que aquellos representantes dentro del Congreso deben de abstenerse de opinar y por supuesto, sincerar su relación con la minería informal. Ese es uno de los problemas políticos de nuestro país, la conformación del Congreso de la República. Claro, hay un conflicto de interés, ¿no? Porque es que, digamos, si a mí me financia el señor X y yo hago una ley para beneficiar al señor X, hay un conflicto de interés, ¿no? Bueno, ¿cómo no va a haber conflicto de interés si yo me nutro de la delincuencia, Claro, si ha habido campañas presidenciales, campañas congresales que han sido financiadas por mineros informales, por gente que tala árboles, por gente
que es totalmente delincuencial o que se dedica al contrabando, es evidente que después tendrán que reportar beneficios para ellos. Y eso desde el punto de vista del Estado de Derecho está totalmente equivocado, pues. Ahora, he visto por ahí un Twitter de Fernando Rospirosi donde se ve cómo reparten cascos para transformar a algunos manifestantes en mineros. Bueno, está bien interesante eso, ¿no? Bueno, de esas cosas lo hemos visto en el pasado en muchas manifestaciones, ¿no? Pero hay que enfrentar las cosas con todo realismo, con toda honestidad, con toda transparencia. Es evidente, si es que queremos cuidar el medio ambiente, y no creo que haya una sola persona que diga que no, tenemos también que luchar contra la informalidad y todavía más contra la ilegalidad. Los ríos contaminados de nuestro país no pueden esperar. Ayer una de las conclusiones que se tuvo en este simposio en el Colegio de Ingenieros es que tenemos que priorizar esos pasivos ambientales, tenemos que priorizar aquellos que están contaminando ríos. Eso es fundamental. Claro que sí. Gracias por su tiempo, ingeniero. Y como siempre, bienvenido a Perú 21. Amigos, ha sido Yo le agradezco, Carlos, siempre es muy grato. Yo no le estoy pasando la mano. La verdad es que con periodistas serios siempre se puede conversar y siempre es muy grato. y Muchísimas siempre muy gracias. interesante, Que tengan además. buenas tardes. Muy interesante hablar con Roque Benavides, como siempre. Amigos de Perú 21, hasta otra oportunidad. Muy amable con su tiempo.